¿Sabías que el 90% de las unidades económicas en el país son empresas familiares? De esas, el 30% sobreviven a la segunda generación y el 15% sobreviven a la tercera generación. Hoy, en Con Derecho a Preguntar, tenemos a un invitado que es Gerardo Minchaca, sobreviviente de la tercera generación, y como siempre, mi compañero Alejandro Jiménez en Con Derecho a Preguntar. Bienvenidos. Muchas gracias, Adele. Muchas gracias. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Para comenzar, ¿nos podrías explicar en tus palabras qué entenderías por una empresa familiar? Nada más para obtenerlo en contexto. Sí, realmente la empresa familiar es un negocio, es una institución de generación de patrimonio, de transacción de dinero monetario con productos y servicios que al final padre, madre, primos, tíos, sobrinos se integran al desarrollo de la compañía. Claro. Bueno, y es un tema de suma importancia, dado por las estadísticas que estaba comentando Idalid. Es bastante impresionante pensar que ustedes puedan llegar a una tercera generación y tener la visión, me imagino, de una cuarta y subsecuentes generaciones al respecto en un momento dado, que es tal vez el caso de excepción en general en México que tenemos, ¿no? Uh-huh. Porque de ahí tendríamos que irnos preguntando, bueno, ¿qué es lo que ustedes han hecho, en este caso, en términos generales, para poder trascender a llegar hasta esta tercera generación? Sí, obviamente uno no piensa al inicio, si vemos la historia, cómo empieza un negocio, pues nunca piensas que pueda trascender tanto y puedas entrar a integrar a la empresa. Pero pues al final de cuentas, pues lo más importante es integrar y saber que lo que estás haciendo puede finalmente trascender y estás trabajando sobre un objetivo. Esa es tu primera idea, filosofía, ¿no? Claro. Un objetivo, que Sí. es trascender y que funcione. Y que funcione. Oye, pero por ejemplo, ¿tú por qué decidiste quedarte en tu empresa familiar y no salir a otra empresa que no fuera la tuya? Claro. De hecho, la historia es algo simpática. La verdad es que yo no estaba relacionado con el negocio. Yo estudié comunicación y publicidad. Mi padre se dedica a la fotografía. Uh-huh. Y yo por eso estudié, porque había una facilidad de equipos y herramientas, ¿no? El último año de mi universidad se hace un proyecto de como emprendimiento, puedes hacer un negocio, y entonces ahí me doy cuenta de que pues ahí me gustan las ventas y los negocios y las ventas, pero pues ahí en la realidad yo siempre decía, no quiero trabajar en la empresa, ¿no? Nunca quiero trabajar ahí, porque pues siempre ahí hay un cierto conflicto. Uh-huh. Y finalmente, pues yo hago mis estudios, termino, me voy a Estados Unidos, hago un curso por aquí, me voy a Canadá, regreso y empiezo a buscar trabajo de lo que a mí me gustaba. Uh-huh. Lamentablemente a los 3-4 meses. Como pues, pasa cuando ya no terminas una carrera. Das un golpe de realidad. Exacto. Exactamente, tú quieres encontrar un trabajo como gerente en tus primeros 2 años después de graduado, y realmente la realidad es otra, ¿no? Entonces, de todos modos, yo no lo pensaba así. Uno de mis tíos que vea la parte comercial es quien me invita y me dice, mientras estás buscando, Uh-huh. ¿por qué no nos ayudas a abrir una sucursal en Cuernavaca? Mientras sigo buscando, mientras haz lo que tengas que hacer. Uh-huh. Pero ¿y ese mientras? Abre Y dije, mientras, ¿cuántos años han Son sido? 19 años ya. Entonces, pues Sí, así, sí, ¿no? sí, Y empecé, sí. pues, vendiendo en la cajuela de un carro en un jardín. Uh-huh. Así fue la primera oficina que la verdad es que me vendió muy bien, de que iba a abrir una sucursal. Pues realmente, ¿cuál sucursal? Era un Claro. jardín. No, Entonces ahí empecé. sí, y la confianza, ¿no? Yo creo que eso es algo vital en las empresas familiares, porque puedes tener, pues, a tu familia que es quien va a operar en tu negocio, pero a quien le entregas la confianza, a veces no es como que seleccionas quién sí, quién no. Claro. Bueno, que aparte de eso, creo que en las empresas familiares, en general, primero empieza una cabeza, ¿no? Sí. Y esa cabeza es normalmente el papá y es quien toma las decisiones. Y la verdadera problemática es cuando ya no está esa cabeza, ¿qué es lo que sucede? Porque no todas las empresas y la gran mayoría no está preparada para el momento en el cual deje de estar esa cabeza. Uh-huh. Y es cuando empieza todo ese tipo de problemas que comentábamos fuera del aire al inicio. Pues
hermanos que se meten a la cárcel, que se denuncian, que se demandan, que se dejan de hablar por toda la vida, mucha cantidad de años, y que viene esta parte de, bueno, lo primero que tendríamos que plantearnos es quiénes iban a formar parte de este negocio y que tengan esta misma visión, ¿no? Porque de ahí es donde vamos a empezar a establecer estas reglas que nos van a generar un gobierno corporativo posteriormente, ¿no? Sí, correcto. Sí, yo creo que al inicio, y como tú lo dices, en nuestra empresa sí sucedió. El papá murió a los 2, 3 años de abrir el negocio, que a lo mejor ni él se dio cuenta de que de la capacidad, del ¿no? potencial. Sí, del potencial, porque pues hizo un producto y a partir de ese producto pues empezó y se generó el negocio. Sin embargo, pues muere, pero había una muy buena relación entre el hermano mayor y el hermano menor. Y en un inicio, pues el hermano mayor toma las riendas, pero decide invitar al hermano menor. Entonces, desde ahí, pues creo que sí hay una parte de valores familiares inerte dentro de que sí pueda funcionar una empresa. Claro. Y, por ejemplo, he escuchado también en empresas familiares que nos ha tocado atender, precisamente que aunque hayan crecido y nacido en el negocio, lo que decías hace un momento, la visión a veces no se comparte. Porque puedes estar inmerso, pero no tener como el mismo sueño que otro que la generación anterior tuvo, o le das continuidad a eso. ¿Cómo ha sido como en esa parte tu experiencia? Creo que es bien importante tener estas reuniones, es mucha comunicación. Ahora ya lo llamamos como una planeación estratégica cada año. Se plantea, se revisan los números, se analiza y sí hay una discusión porque son diferentes cabezas y todos tenemos algunas ideas dependiendo pues del puesto o la marca en donde estemos, pero al final sí se ayuda con ciertos asesores, consejeros, el objetivo y el rumbo, y es lo más importante, tener el objetivo y los tenemos que ir revisando. Claro. Digo, ahí tendríamos que ir partiendo de considerar, a ver, existen empresas en las cuales, en general decimos, son empresas familiares y que a mí me ha tocado en lo personal con los dueños, el papá, que tiene nada más su socio de nombre, que normalmente es la esposa o uno de los hijos y que tal vez ni siquiera vive en el país y ni siquiera les interesa, ¿no? Y la problemática viene, que nos ha tocado, fallece el papá. Entonces, todos empiezan a decir, bueno, es nuestro negocio, pero no lo han trabajado, no saben de qué trata. El valor. El valor que tiene y la dificultad que tiene el negocio, ¿no? Porque no es nada más decir, bueno, ya el negocio da frutos, pues todos podemos llegar y ponernos a la cabeza, ¿no? Tendríamos nosotros que podernos meter realmente desde un inicio y entender qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sí. Yo creo que algo que pasó en la empresa y es, pues, un consejo que es importante es no comerse a la empresa como tal, sino apalancarte de una empresa satélite y generar nuevas empresas, porque eso es lo que pasa muchísimo. Ven una empresa que es rentable y todos se quieren meter a la empresa familiar. Y en nuestro caso sí empezamos de esa manera, sin embargo, pues empezaban a ingresar los primos, el otro hermano, el otro tío. Entonces, ¿qué haces? Entonces es no explotar la mina de oro. O no, sacarla, ¿no? Sí, También. Exactamente. Entonces es tener una empresa satélite y que esa sea soporte para que empieces a generar nuevas empresas, nuevas marcas, y entonces sí generas pues nuevas ideas de negocio, ¿no? Ahorita lo que comentas es más interesante como pregunta Vamos a poner un supuesto, independientemente de cómo se haya formado la empresa. Dices, hay 2 hermanos, pero tal vez hay un tercero y un cuarto que hoy no forman parte de la empresa, pero que al momento de voltear a ver y dicen, bueno, esto sí es negocio, por el hecho de ser familiar no tendría que ser bueno, sí pueden entrar porque son familia, ¿no? Claro, no hay un criterio de ingreso. Claro, que esa es la parte complicada o delicada de la situación, porque al final, pues bueno, como es familiar, pues no quiere decir que cualquier persona que tenga el apellido puede entrar a trabajar. Oye, casi dice, todo lo que veo aquí es mío, por lo tanto yo me meto cuando quiera, ¿no? Exacto, ¿no? O que medio entra, ¿no? Ajá. Porque también es un poco esta parte que comentas, ¿no? Comentábamos, me tocó ver de una situación que los hijos, pues no participaban, pero sí cobraban de la empresa. Entonces ahí es donde empiezan a matar a esta empresa y dicen, es que es mi empresa porque tiene mi apellido. Pues no funciona de esa forma, o no tendría que funcionar de esa manera, ¿no? Y las han llevado a quebrar, ¿no? La bancarrota. Sí. Yo creo que aquí desde un inicio tienen que haber
aunque se haya trillado misión, visión, valores, las normas, los procesos, y algo muy sencillo que siempre recomiendo es, o se recomienda, es el organigrama bien establecido Ujú. y las funciones, descripciones de puestos de cada una de las personas. Mira que es algo que en materia laboral siempre nosotros establecemos que es el inicio. Ujú. Aquí estamos hablando de una parte directiva, pero sigue siendo la misma parte. El problema es que justo lo dejan como a un lado, ¿no? Que dicen es que la parte directiva, pues es que el ser dueño es llegar y por momentos cobrar nada más, cuando realmente tendría que haber inclusive o una rotación del consejo de administración, tendría que haber una rotación en el director, o inclusive el director ni siquiera ser familiar, será un tercero contratado Claro. que va a ser objetivo en cuanto a la toma de decisiones y que la reporta al consejo de administración que va a ser la familia, ¿no? Y así es como puedes conformar ese gobierno corporativo, ¿no? Claro, y bueno, y sumando en esta parte, sí creo que el organigrama, el orden, te da muchísima estructura para poder soportar y cubrir funciones. Pero hay funciones o arquetipos, lo que nosotros les decimos, de que no están en el organigrama, pero están presentes. Por ejemplo, el que es el dueño o la cabeza, que siente que aunque pase la generación, nunca va a ser igual, nunca va a tener el control, o el que lo recibe, que nunca va a poder llenar los zapatos, o el que decías hace un momento, ¿no? El que es familiar, que sí siente con derecho de poder entrar cuando quiera, salir cuando quiera, sin tener una responsabilidad, o los que están alrededor, que no son familiares y que al final pagan las consecuencias. Sí, no, definitivamente sí hay que tener esta claridad de funciones, porque a veces dices, está el director y el subdirector y el director adjunto, y todos quieren ser los directores, pero no hay. Bueno, y es que para mí ¿no? es algo que a veces pesa, ¿no? Y tú lo comentabas fuera del aire. Creo que el primer punto es quitarnos el ego en todos los aspectos, claro. ¿No? Aunque mi hermano menor sea el director hoy, pues no por ser el menor, porque también tenemos esa parte cultural, ¿no? El mayor es el que tiene que ser el jefe, es el que tiene que ser el que da la cara, etcétera. Pues eso no tiene ningún tipo de relevancia si no es lo que le funciona al negocio, ¿no? Entonces, sobre eso tendríamos que ir tomando ese tipo de decisiones y establecer esa estructura para que realmente pueda funcionar un gobierno, ¿no? Sí, definitivamente. Y sí hacer estos temas de KPIs, KRs, o sea, sí hacer una evaluación, aunque sea sencilla, y ver los objetivos. A veces dolerá, a veces no. Y bueno, en mi caso son ventas. Entonces, pues sí, estoy en el ojo del huracán y, oye, ¿por qué no has llegado? ¿No? Vertebral. ¿Por qué no has llegado? ¿Qué hacemos? ¿Dos años malos? ¿Qué hacemos? Claro. Y eso es tomar una decisión del director que también dice, pues es mi sobrino y no ha llegado a las metas. ¿Lo corro? Entonces Claro. sí hay una estrategia realmente también profesional, pero también siempre hay algo sentimental. Por supuesto. Y entender la comunicación y ver que también estás trabajando. Entonces, sí hay buenos años, hay malos años, pero sí tener un objetivo que es importante. Sí, y bien lo dijiste. O sea, al final se requiere tener protocolos familiares, ¿no? Sobre todo para saber si llegas a esa métrica. Claro, hay cuestiones y condiciones externas que te van a facilitar llegar a esos objetivos. Pero cuando son internos y no haces evaluación de la persona o no sabes qué requiere el puesto y metes a la persona solo porque es familiar y no sabe de qué va el negocio, ¿no? Hace un momento, como lo decías. O sea, y al final no hace fit y no da el ancho y dices, bueno, ¿y ahora cómo lo corremos sin que afecte el núcleo familiar? O cómo... Sí, como lo veo en la comida familiar el fin de semana, cuando y que ahí tendremos que ver también, dentro de ese protocolo familiar, una cuestión es que yo entre como socio, y otra cosa es que entre como trabajador, y otra cosa es que entre con los dos caracteres, ¿no? Porque hay varios que nada más se consideran socios, no van a trabajar, no aportan, pero tal vez hicieron una aportación de capital y fue suficiente para lo que se requería. Y otros que están trabajando, pero quieren aspirar a ser socios. Y que de ahí se tendría que establecer, bueno, cuáles son los requisitos. Y, bueno, que es algo bastante común, las terceras personas que están inmersas, pero que no son necesariamente familiares directos, ¿no? Las esposas, los esposos, familiares que están amigos, que claro. de la familia, de toda la vida, y que se creen con derecho para opinar dentro de la empresa, ¿no? Sí, en nuestro caso es una política que la parte... tíos políticos, todos realmente dentro de la sociedad no pueden participar. Sí pueden trabajar, pero en un estatuto de una función de puestos y estatutos, pero sí que vayan, inviertan, eso sí no está especificado en el gobierno corporativo. Entonces, eso también es importante porque a veces sí, el esposo del tío de la tía
Bueno, Sí. toma la decisión a veces, por lo que comentas, Idalid, es que es por la confianza, ¿no? Sí. Porque como es mi tía política, o es mi primo, pues entonces no nos va a robar. Y a veces es la persona que termina teniendo este abuso de confianza o termina teniendo estas malas prácticas dentro de la empresa. Obviamente no es generalizado, pero sí existen ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, fíjate que ahorita recordando de las empresas que nos ha tocado trabajar con el tema de gobierno corporativo en las generaciones anteriores, yo creo que en la de los generación X y Baby Boomer era muy dado a que si la hija era la heredera, entraba el esposo de la hija y entonces ya era el cuñado, ya era el... Claro. Y entonces ahí empezaba la fricción y entonces empezaba a trabajar de más y entonces la confianza del papá se la daba más al cuñado, ¿no? Que al propio hijo y ahí ya se hacía un desbarajuste y yo creo que por eso hoy tenemos esas métricas de que no sobreviven a esa segunda generación. Sí. O sea, son factores alrededor que juegan en las empresas familiares que a veces cuesta trabajo ordenar, ¿no? ¿Cómo das esa sucesión? Sí, creo que el primer paso es aceptar la realidad de la empresa en general. Les ponía un ejemplo de un cliente que decía, pues cuando ya vaya a ser el tiempo de fallecer, pues ya hablamos del fallecimiento, ¿no? Creo que la realidad es... ¿Sabes? Claro, si viéramos eso, sería sencillísimo todo, pero creo que es ir teniendo ese tipo de pláticas incómodas. A la gente, por supuesto, a nadie le gusta hablar de la muerte, pero es algo que, por supuesto, va a suceder para todos y es qué va a suceder a partir de esa situación, sea en un año, en 10, en 20, no importa, e ir estableciendo eso. Y otro punto es el que es la cabeza, que aprenda a soltar, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a aprender realmente tú a tomar las riendas de ese negocio, ¿no? Sí, es un tema importante, el tema de la sucesión, ver los tiempos y ejecutar a través de estos estatutos del gobierno corporativo y de llevar a cabo el tema del consejo familiar, el consejo de administración, y que sí se hagan y que sí se ejecuten y que sí se tomen en cuenta, porque sí es muy difícil y sí la cabeza pues sí es parte de su vida, es parte del negocio, es una parte también de poder. El gran boss, ¿no? El Big Boss, Big Boss. Sí, sí. Entonces, Y a todos les sirven, ¿no? Y todos sí, aquí claro, es todos. el jefe y Sí, claro. tú no tienes autoridad ahí. Sí, en lo personal, esa persona fue mi abuela con todos sus hijos y ella fue una gran empresaria en su momento y por supuesto terminó peleada con todos sus hijos porque era la que controlaba a partir de ese poder sin haber generado ningún gobierno corporativo, se terminaron consumiendo el negocio, pero es muy complicado también que esa persona que se forjó desde lo más bajo suelte ese poder, ¿no? Claro. Porque al final pues se lo ganó a sudor, ¿no? Y pues a mí me gustaría preguntarte, Gerardo, ¿cuáles consideras que han sido 1, 2, 3 pláticas que han sido lo complicado para poder generar este gobierno corporativo? Los puntos que tú digas, Lo incómodo. esto ha sido lo más incómodo que hemos tenido que sentarnos a platicar en estas reuniones de consejo. Oye, así dice, Sí, ya nos hiciste. Una de las partes ahí que fue una conversación interesante es el hecho de los hijos, sobrinos que tienen hijos y los que no tienen hijos. Claro. Y no tanto en los beneficios económicos que pudieran tener, pero sí en el momento de decidir un tema de seguros. Había un tema de seguros de qué va a pasar si uno de nosotros muere. ¿Cómo funciona el tema de las acciones? ¿Se pasa a los hijos o se reparte entre los socios? Entonces, cuidando la integridad, obviamente, de los herederos de cada uno de los socios, pues sí se hizo hincapié, después de unas ciertas discusiones, pues que es importante tener el seguro, pero pues individual. Y que las acciones van a ser dentro de la empresa. Entonces, ese fue un tema incómodo. ¿Cómo separarlo? Sí, claro. Sí, Los socios claro. que son los socios que se quedan. Desaparece un socio, se elimina esa parte accionaria y se reparte entre todos los demás. Y el heredero de la otra persona, pues sí tiene que tener un seguro amplio, pero Claro. pues sí tiene que ser contratado y apoyado, digamos, Sí, de manera personal. Ajá, y unos procedimientos, ¿no? Pero de manera personal. No, y es que tocas un tema muy importante porque a veces lo que buscan es como compensar. Te dices, ¿no? Oye, es que son 2 hijos, un hijo sí tiene
hijos a su vez, otro no tiene. ¿Cómo le haces? ¿Por qué le das beneficios o más beneficios al que sí tiene, no? Y es porque tiene hijos, no, es que no tendría por qué ser así, ¿no? Y sobre todo partir desde el principio de justicia, que es el principal valor que mueve a las empresas familiares, ¿no? Que se reparta de manera justa, no equitativa, justa. Justa. Sí. Sí, porque también hay unas inversiones que algunos otros hacen más alto. Claro. Y eso es importante determinar. Quién no se puede repartir en partes iguales, porque hay pues, también acciones diferentes, porcentajes diferentes. Entonces, sí, esa es una de las complicaciones. Y ahora, posicionándote, ¿no? Tú siendo parte de la empresa, ves que entra alguien nuevo como socio y desde el día uno tiene los mismos beneficios que tú, tiene toda la... Dices como, oye, yo sí que llevo 10 años, 15 años, 19 años trabajando y de repente llega alguien nuevo y al otro día ya tiene, pues se rompe este principio de justicia, ¿no? Sí. Sí, una de las partes también es la parte del ego, ¿no? Que platicábamos. Sí creo que sí, juega una parte muy importante saber hasta dónde te puedes pelear, saber hasta dónde puedes levantar la voz y enfocarse en el negocio. Quizás no te gusta, pero pues quizás tiene mayores habilidades que tú y tienes que estar muy enfocado en eso, ¿no? Porque pues yo no me voy a meter en una cuestión de diseño si no sé. Claro. Yo no me voy a meter en un tema de dirección si yo no sé. Entonces sí, pero sí tienes que estar... Oye, de ética, derecho laboral. Sí, es una autoética, una autoconocimiento. Y saber que es por el bien común, ¿no? Que la toma de decisión tiene que ser para el bien de todos y no el bien propio, ¿no? Porque dicen, oye, es que todos queremos carro, pero no hay lo económico. No, es que cómo no, pues es que esa no es la visión que tiene la empresa ni lo económicamente sustentable, ¿no? Sí, luego las esposas, novias. Claro. Es algo que hay que controlar mucho porque generalmente uno, pues, hermano, hermana, no pasa nada, ¿no? Pero de repente aparece oye, ¿por qué él tiene un auto nuevo y tú no? Claro. Porque él está en la tal escuela y ellos están acá, entonces... La comparación. Pero es cuando empiezan a escuchar de otras voces. Sí. Tienes que ser muy ecuánime, tienes que ser muy objetivos, tener esa visión muy particular y los valores muy definidos, porque si no se te lleva la avaricia, el egoísmo y se acaba la empresa. La verdad es que sí hay que ser muy consciente de lo que cada acto que un socio haga puede repercutir muchísimo en el futuro de la empresa. Por supuesto. Bueno, el que haga o el que no haga, ¿no? En el sentido, inclusive también de esta participación, de lo que hemos visto que comentábamos, ¿no? Nos ha tocado por no querer tener estas pláticas incómodas, las peleas entre los hermanos, las peleas entre padres e hijos. Esta cuestión nos tocaba con una empresa que el papá decía, bueno, sí, mis hijos van a ser ya encargados de la empresa, pero yo voy a estar todavía inmerso. Entonces pues no nos estás dejando, que genera que los hijos terminen diciendo, bueno, pues entonces no me voy a involucrar. Ajá, eso como termina también quebrando la empresa, porque no termina de pasar a la siguiente generación, ¿no? Sí, creo que también la parte de escuchar de los directivos o de las direcciones es muy importante, ¿no? Del jefe, empezar a escuchar y también a abrirse, es a ser muy complicado en esa postura y tomar decisiones importantes, de decir, pues ya no estás, ya voy a tomar la decisión por él. Entonces, son decisiones muy complejas para cada una de las partes. Claro, y sobre todo, bueno, regresando a que si no has hecho un protocolo, sobre todo, no has hecho también reglas, no tienes ni siquiera una visión clara y estás con tu empresa familiar lidiando con tu cuñado, con tu hermano, con tu tío, con tu primo, porque pasa, pues sí, seriamente hay que tener primero esa parte, esas políticas, pero también hay que hacer un proceso de alineación. Bien lo dijiste al principio, ¿no? La empresa tiene una visión y en algún momento nos podemos descarrilar porque somos humanos y porque nos podemos dejar influenciar por alguien externo, por lo que sea, pero hacer esa tarea también de alineación interna a veces lo damos por hecho y eso se necesita en las empresas familiares, ¿no? Alinearnos a objetivos, alinearnos a visión, alinearnos a planeación, alinearnos, ¿no? Sí. Bueno, y también entender que sin importar el tamaño de tu empresa familiar, tendrías que empezar a tener este protocolo familiar, porque si
si siendo pequeño no tienes acuerdos dentro de la organización, cuando seas muchísimo más grande, va a ser complicadísimo intentar llegar a ciertos acuerdos o corregir. Porque también ahorita que comentaban esos aspectos, hay que entender que van a cambiar las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el momento de la pandemia. ¿Qué sucedió en general? Pues todos tuvieron que comprimirse, hacerse más chicos, hacer una recesión, por llamarlo de una manera, y que todos estén alineados en ese aspecto. Que algunos van a decir, no, es que yo tengo una necesidad. Sí, claro, pero los otros 8 o 10, pues también la tienen, ¿no? Y que a veces esos aspectos no están todos en la misma idea y es cuando empiezan ese tipo de roces, ¿no? Pero generando este protocolo de familia, vamos a decir, pues sí es más sencillo. No quiere decir que se eliminen los problemas, pero sí es más sencillo poder llegar a ciertos acuerdos porque ya establecieron condiciones y que tendría que ser antes de que tengas un problema, no cuando ya tienes el problema encima, ¿no? Sí, definitivamente tienes que estar las reglas y tienes que jugar mucho con las suposiciones. Claro. Para entenderlo, porque si no... Bueno, de ahí es la suposición de pienso lo peor que podría pasar respecto a estos acuerdos en la familia, ¿no? Que yo pienso que nos pueden meter el pie, que nos pueden robar, que nos pueden... ¿Qué pasaría si sucede eso, no? Hablábamos, por ejemplo, de la competencia. ¿Qué pasa si uno de tus socios, el día de hoy, se sale de la empresa y salen peleados? ¿Podría o no podría poner el mismo negocio al lado para hacer tu competencia? No, eso ya tendrías que estarlo estableciendo, porque dices, no, es que cómo voy a pelear con mi parte. No, pues es que en algún momento puede suceder, ¿no? Ahora que tocas, hay un tema de una empresa poblana muy conocida, no voy a decir de qué se dedica, pero justo ese es el problema que los empezó a dividir. O sea, tenían de repente toda la familia una marca y se fueron haciendo submarcas, pero no juntas, sino porque ya se pelearon, abrieron el negocio y se llama diferente. Y luego abrieron otro negocio porque el cuñado metió cizaña y entonces terminan haciendo competencia un negocio que pudo haber estado conjunto y familiar. Sí, claro. Nos tocó conocer hace poco de un negocio que era una pareja y abrieron 2 negocios para efectos de licitaciones, que es algo, pues, llamémosle común. Se separa la pareja, entonces ya son competencia inmediata en ese sentido. Cada quien se queda un negocio, ¿no? Entonces, pues no hay un acuerdo para ese tipo de situaciones, o no lo hubo, ¿no? Y ahí es donde empieza a complicarse esto porque, por supuesto, cuando están todos de buenas, es como en el matrimonio, estás de buenas, pues no hay necesidad de hablar de cuestiones incómodas, de problemática. Cuando ya viene el problema, no te vas a sentar e intentar llegar a este tipo de acuerdos. Sí, a negociar. Sí, pero yo creo que, a ver, una cosa es la empresa familiar y la otra es la empresa matrimonial. Creo que sí eso es más difícil. O sea, si la empresa familiar es compleja, la empresa matrimonial es un arte. Y que ahorita es una tendencia, ¿eh? En muchas innovaciones o también emprendimientos se hacen mucho en pareja, sobre todo por la situación económica, ¿no? Otra vez del país, en el que ahora toca apoyarse para sostener la economía de la casa. Claro. Y empiezan negocios conjuntos, ¿no? Sí, que yo la verdad no recomiendo. No, es que es un, bueno, si lo haces de esa manera, está bien, digámoslo, pero teniendo esos acuerdos previos, claro, ¿no? El tema es que en general no nos gusta tener esas pláticas incómodas, el tener estos acuerdos, el hablar de dinero. Inclusive en México somos muy no se habla de dinero sobre la mesa, ¿no? Claro. Entonces, si no podemos llegar a ese tipo de acuerdos estando de buenas, nunca va a suceder cuando estemos de malas. Sí, cierto, ¿no? Ese era el mandato de las abuelitas. Claro. Tú no podías decir cuánto ganabas, ¿no? Claro. Eso era de mala educación, eso no se puede hablar. Claro. No puedes hablar de la muerte, no puedes hablar de ese tipo. Y son las cosas que van a hacer que pueda funcionar o continuar un negocio en un momento dado, ¿no? Claro. ¿Qué otra recomendación pudieras dar, Gerardo, respecto de cómo poder llegar a un puerto sano respecto de una empresa familiar? Creo que el tema de los consejeros, de los coach, de los asesores externos es muy importante. A veces se evitan porque pues es un gasto, aunque debe ser una inversión. Pero sí, aunque a lo mejor a mí no me guste mucho tener a una persona que a lo mejor que no está dentro, que no sabe realmente,
pero sí tiene una visión diferente y sí va a ser la parte fría. Entonces siempre tener un coach, un asesor, alguien externo que te apoye directamente, que analice y sea más frío. Eso es bien importante. La otra es sí los estatutos familiares, sí tener muy especificados los procesos, la directriz y cada quien en su función. No someter a esto a dobles funciones. Cada quien debe tener un objetivo muy particular y no meterse en el trabajo del otro. Y si es posible, hasta en otro lugar. Claro. No hay, o sea, he visto empresas que tienen parejas, o sea, dos socios, eran 4 socios, eran 2 parejas y estaban todavía enfrente uno del otro. Para mí eso fue impactante. Fuerte, o sea, Sí, imagínate. claro. Creo que lo más sano es tener sus espacios, sus acuerdos, sus funciones y tenerlo muy bien estipulado y sus procedimientos y su evaluación. Sí. Bueno, ahorita que comentes esta parte de tener como dividido o que realmente sepamos qué es, me viene a la mente de un ejemplo. Pasa mucho que tal vez en las empresas está el papá, los hijos, inclusive hasta el esposo o la esposa. Y aunque son socios y aunque en porcentajes tal vez están igual o tal vez uno tiene la mayoría, el papá es el que sigue teniendo la batuta, ¿no? Entonces, que creo que es un punto importante el que las acciones no son nada más como de papel, ¿no? O sea, que realmente tendría que ser para efecto de establecer, tiene una mayoría, pero ¿por qué tiene esa mayoría? Y que realmente esa mayoría sí pesa para una toma de decisión y que tengas, por un lado, una reunión como socio y otra como empleado o colaborador, o como le llamemos, de la empresa, porque son dos cosas totalmente distintas, pero que a veces piensan que como están desempeñando esa función, pues se mezcla, ¿no? O tenemos empresas en las cuales el papá, pues nada más va de vez en cuando y como que toma decisiones a raíz de su visión desde una oficina y no desde la operación inmersa porque no va en el día a día a eso. Pero como es socio mayoritario, pues cree que tiene todo el derecho de poder opinar respecto de la operación, ¿no? A diferencia de lo que sería a futuro para la empresa, ¿no? Que creo que es totalmente distinto, ¿no? Claro. Sí. Determinar eso. Es el consejo familiar, el consejo de administración y la junta de operaciones. Entonces creo que sí es muy importante determinar dónde vas a hablar, que es complejo, porque si nos pasa de que es que el tornillo no llega. Espérate, ese no es Ese no es el tema ahorita. No es el tema ahorita, Claro, es un tema de inversión, de patrimonio y tal. Pero es muy complejo. Sí es complejo y tienes que enfocarte para no envolverte a la parte de operación. Sí. Entonces sí tienes que determinar esa parte muy específica, ¿no? Sí, y yo... Perdón, ya se fue. Y otro de los casos que también nos ha tocado consultar es también qué pasa a nivel psicológico también dentro de los familiares, porque ya el tener adjudicado una posición de dirección ya te permite llegar más rápido que en una carrera normal de alguna organización. Entonces, hay veces que los mismos socios familiares piensan que ya no hay más, o sea, ya tomaste el puesto y ya no le echo ganas, ya no lo desenvuelvo. Y creo que es una de las dos partes que hay que trabajar internamente porque en las cuales se van muriendo las organizaciones. Porque quien queda a la cabeza no lucha por ir más allá, por crecer, por desarrollarse, porque a esa posición le toca y a veces piensan que está topado, ¿no? Que está topado y ya no hay más. Sí. Bueno, es que ahí tendríamos que ver un poco en el sentido de esta parte de la visión de la empresa, como bien decías al principio. Lo que parece lo más básico de la misión, visión, los valores de la empresa, si yo entro y no los comparto y voy a ser el director general, mi visión. Yo no tengo nada que hacer ahí, porque entonces, ¿qué es lo que estoy buscando, no? Sería mi visión, mi misión, mis valores e inclusive mi beneficio económico. Y ahí es donde ya se rompe esta parte de la empresa, ¿no? Sí, totalmente. Hay diferentes formas y ahorita me estaba acordando de ¿qué es lo mejor? ¿Cómo puede empezar una persona? ¿Empieza desde abajo? ¿Empieza trabajando desde una compañía externa y llega al puesto de dirección? ¿O entras a la empresa y empiezas a trabajar desde un inicio pegado al director? Entonces, claro, no sé cuál será la respuesta. Sí, pero es que no hay una fórmula para... Sí. Pero digo, en ocasiones hemos visto que en el protocolo familiar
dicen, tiene que trabajar fuera 5 sí, años, por sí, ejemplo, ¿no? 10 años o lo que sea. Sí. Debe de tener una maestría, debe de, obviamente, algo, Claro. un estudio que tenga que ver con lo que se dedica la empresa, ¿no? Porque Claro. tal vez es un arquitecto y están hablando de algo que no tiene Sí. que ver con la construcción y dicen, pues no tiene cabida aquí el trabajador. Pero a veces es muy difícil que le digan que no al familiar, ¿no? Ajá. Que le digan, no puedes entrar aquí porque no cumples con los requisitos. Entonces ya viene la cena de Navidad y dicen es que no aceptaron al familiar dentro de la empresa y se genera un conflicto que nada tiene que ver con la empresa, ¿no? Sí. No, y además en estas políticas internas, ¿no? De qué es lo que vamos a respetar, porque luego está la política, está correctamente elaborado todo el protocolo, pero si alguien no lo respeta, si alguien se lo brinca, si hace la excepción, si por esta vez dale chance, si por esta vez no sucede y empiezas a traicionar no nada más el puesto o le favorece a la persona, empiezas a como, no sé si la palabra sea traicionar, pero sí empieza A faltar. a faltar al protocolo, ¿no? Y a veces digo, pues yo puedo, ¿no? Porque soy familia. Sí, sí, exactamente. Justamente cuando hay, sí, desde llegar temprano, ¿no? Hay una hora que tienes que llegar y pues no, a lo mejor dices, pues yo no voy. Yo no llego porque soy el dueño. Pues yo no puedo llegar 2 horas, 3 horas tarde. Sí. O ¿por qué me van a aplicar una sanción a mí, no? Exacto. Algún tipo de descuento, algún Sí. tipo de... me quitan un beneficio, algo en ese sentido. Penalización. Y que se va perdiendo. Y ahí, digo, yo puedo pensar en varios dueños que eso, se van de vacaciones tal vez la mitad del año, la otra mitad tal vez sí están trabajando, pero trabajan 3 horas, ¿no? Y dices, bueno, está bien si ese es el acuerdo que tienen dentro de la empresa, pero se empieza a generar molestia con todos los que están alrededor, pero dicen, bueno, pero es que es el director general, es el dueño, es el mayoritario, pues así es, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tendríamos nosotros que plantear, bueno, como asesores externos, lo que se plantea es sentar y tener estas pláticas incómodas con las empresas. Yo comentaba que sobre todo nosotros lo que intentamos es la parte del fallecimiento, ¿no? De la cabeza, porque ese es el punto que realmente genera el conflicto en muchas ocasiones porque y nos tocó el caso con un señor que fallece, nadie tenía las contraseñas de sus cajas fuertes, nadie sabía dónde estaba la documentación, las escrituras, Claro. los contratos que se habían celebrado con otros proveedores, con empresas, y de ahí pues le empieza Literal se lo llevó a la tumba. se lo llevó a la tumba, sí. Entonces Se lleva a todo el mundo. ahí es donde empieza ese tipo de problemática, pero que viene arraigado en este sentido Sí, de cultural. la cultura de no hablar. Es que de eso no se tiene que platicar, ¿no? Entonces, creo que para ir concluyendo un poco respecto de este tema, tendríamos que tener la posibilidad de tener estas pláticas incómodas, entendiendo que si somos una empresa familiar, no porque sea el papá, o no porque sea el hermano mayor, o no porque sea el esposo o la esposa, tiene mayor peso la decisión que puede tomar, ¿no? Ujú. Si ese es el acuerdo, bueno, con el riesgo que pudiera en un momento dado eso tener, ¿no? Pero al tener el protocolo de familia, lo que se van generando son estos acuerdos y que justo evitar esta excepción, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y sí hay que prepararlo. No es fácil, lleva tiempo. Es un trabajo arduo, un claro. trabajo y de alguna manera, pues no es barato. Claro, y además de Claro. prepararlo de manera, papeleo, de manera sistémica también, ¿no? De manera de, sí hay emociones, sí hay sentimientos y no podemos decir, aquí no entran. No, sí entran porque somos un núcleo familiar y que al final ordena lo que sucede afuera, porque una empresa familiar que no se organiza genera riesgos de comportamiento para los que no son familia, áreas de oportunidad u otros temas de comportamientos no éticos que pueden generar. Bueno, y comentas, creo, no es económico. Claro que no es económico, pero sale muchísimo más que eso. El no tener Consecuencias, sí. porque llevar. justo por eso llegamos a que Sí. 15% llega a la tercera generación y de ahí pues, ha de disminuir a un 2 o 3% o alguna cuestión así, porque no quieren respetar eso. Porque además también creo en general somos me quiero enriquecer hoy, no a la larga, ¿no? O sea, no es Sí. en unos años vamos a tener el beneficio. No, quiero que el beneficio sea hoy y ahí se empiezan a consumir las empresas, ¿no? Así es. Efectivamente. No comparten la visión, no se alinean, ¿no? Y sí, yo coincido también, contrátenos. No es cierto.
Sí, como consultores externos creo que podemos tener una visión menos parcializada o más extensa o de identificar alguna fortaleza o alguna área de oportunidad. Las experiencias con otras empresas, ¿no? Claro, que a veces no lo pueden tener esa empresa porque no lo han visto de manera directa, ¿no? Y que también es importante tener un mediador para efecto de estas pláticas incómodas, porque si se queda nada más la familia, los 4 o los 5, es imposible que vayan a llegar a esos acuerdos. Sí, no, definitivamente siempre tiene que haber mediador. 1 o 2, hasta dicen que mejor 3. Claro. 3 consejeros para que también no haya una parcialidad ahí, ¿no? ¿No? Sí. Ajá, no necesitas. Sí, exactamente. Y que dé la ruta y que dé los puntos exactos y que se sigan. Es bien importante también las minutas, los acuerdos y que se revisen continuamente la siguiente junta, porque también si no hay acuerdos, si no hay minutas, si no hay un seguimiento, tampoco se gana. Claro, que le den la importancia de lo que se está tratando, porque a veces es como, bueno, pues es que como es familiar, no importa nada. que no lleguemos. Oye, no vino a la junta, pues ahí luego le pasamos y cuando llegas a la junta tienes que otra vez tocar. Tomar eso, ¿no? Sí, claro. Pues es un tema de suma importancia, es complicado y justo por el costo a veces creo que las empresas no lo llegan a hacer, pero tendrían que ir haciendo la inversión aunque sea. Sí, guardadito, poco a poco, y sí, claro, antes de que porque no eso otra pandemia. Sí, claro, pero eso sí de cierta forma te puede, entre comillas, asegurar el que puedas ir avanzando para que sí puedas pensar en pasar a una siguiente generación o en un momento vender una empresa sana. ¿No? Sí. Que también es otra de las posibilidades que se puede llegar a generar. Claro. Pues Gerardo, te agradecemos mucho tu participación, tu tiempo. Te esperamos nuevamente en Con Derecho a Preguntar en una segunda ocasión. Sí. Agradecerte, Idalid, y agradecerles a ustedes por estar con nosotros en esta ocasión. ¿Algo más? Pues sí, recuerden que con Derecho a Preguntar ustedes también pueden hacernos preguntas, hacer comentarios, si quieren contarnos algo o les ayudemos a resolver, nos pueden escribir ya sea a nuestro Instagram o ya sea a YouTube o a Spotify para que podamos decir o apoyarles en cualquier duda que pudieran tener. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Muy ameno y muy interesante la plática. Todavía hay mucho por comentar. Sí. Muchas gracias.